generales. Si se recuerdan, nosotros pues tenemos nuestro examen y no es corto, sino que es examen final, tiene una ponderación de 20 puntos y lo vamos a tener para el sábado 12 de noviembre y más 15 puntos del proyecto final. Entonces esto va a dar un total de 35 puntos. Como sabemos que nuestro curso es ahorita por la tarde de 2 a 4 de la tarde, entonces nos va a tocar examinarnos de 7 a 9 de la mañana. Esto ya lo habíamos indicado. ¿Qué va a venir en el examen? Pues prácticamente lo que vimos desde el primer día hasta el día de hoy. ¿Y hoy qué es lo que vamos a hacer? Pues solo un poquito de implementaciones y, como les decía, hablar un poquito al respecto de lo que fue su investigación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que va. La próxima semana no tenemos clases, entonces ustedes solo se van a examinar en los primeros 3 cursos, en los 3 horarios, 7 a 9, 9 a 11 y 11 a 13 horas. De ahí, prácticamente ustedes ya podrían descansar, continuar con proyectos, ¿sí? O hacer la actividad que ustedes quieran. ¿Duda? ¿Dudas con esto? También hablamos un poquito al respecto del nuevo pensum que iba a haber, cómo es que podía afectarlos, pero eso ya cada quien va a tomar su decisión qué hacer con eso. ¿Dudas? Dije, ¿cómo así que va a haber no pensum? Esto no se lo mencioné a ustedes. La verdad no recuerdo, no sé si no lo escuché tal vez, pero no. Dentro del otro año va a cambiar el pensum. Entonces, si a ustedes ahorita el pensum para iniciar va a ser presencial. Ya les dejé un anuncio ahí acerca de qué es lo que, de, de cómo son las inscripciones, y también va a haber una parte virtual. Entonces, para los que quieran seguir estudiando de forma virtual, lo pueden hacer, sin embargo, va a ser asíncrona. ¿Y qué significa asíncrona? De que los contenidos van a estar dentro de la plataforma en el momento que ustedes se desocupen o hacen tiempo para su clase, pues ven los videos, leen sobre los temas, resuelven los ejercicios, las tareas. Las tareas ahorita son asíncronas. ¿Por qué? Porque cada quien lo hace en el tiempo que sea, en el tiempo que uno decida. Es decir, que no estamos, si tomamos qué sería lo asíncrono, lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos una clase asíncrona, es decir, que todos estamos en el mismo momento. En este caso, cada quien va a tomar su decisión y sí va a ser de manera virtual, pero solo va a haber en la central. Entonces, si alguien quiere cambiarse de esto, pues prácticamente lo primero que tiene que hacer es cambiarse de facultad, tiene que irse a la central. Y como es virtual, no van a tener la misma cantidad de compañeros de ahorita, sino que posiblemente van a tener muchos más. ¿Sí? Y también va a iniciar con el nuevo pensum. ¿Qué quiero decir con esto? El pensum que ustedes llevan ahorita es el pensum 2014. ¿Qué significa eso? De que a partir del otro año se va a empezar a reemplazar. Pero ¿cómo es que funciona esto del nuevo pensum? Esto tal vez algunos ya lo sepan y otros no lo sepan todavía, pero supongamos, bueno, no supongamos, sino que sabemos
que nuestro pensum 2014 está dividido en 10 ciclos, es decir, en 10 semestres. Cada año tiene 2 semestres, primero y segundo semestre. Entonces, y es lo que ocurre en el primer semestre, por lo menos en los días sábados, los cursos que se imparten son los que se dan en el ciclo 1, ciclo 3, ciclo 5, ciclo 7 y ciclo 9. Ahora bien, ahorita que estamos en el segundo semestre, se están dando cursos del segundo ciclo, cuarto ciclo, sexto ciclo, el octavo ciclo y el décimo ciclo. Entonces, ¿qué significa? Ustedes pueden estar llevando cursos del octavo y cursos del sexto, del cuarto, del segundo, y si pueden adelantar, del décimo. Podrían estar llevando esos cursos. El otro año empieza el nuevo pensum. ¿Qué significa? De que va a empezar a reemplazar el pensum 2014. Pero ¿hasta qué año va a desaparecer el pensum 2014? Va a tardarse 5 años para poder hacerlo, porque no significa que hay nuevo pensum. Ok, entonces todos los cursos que estaban en el pensum 2014 desaparecieron y van a, ahora se llama Pensum 2023. No, no es así. Y no Dije, sé. disculpe que le interrumpa. ¿Será Uh-huh. que puede hablar un poquito más fuerte? Es que se le escucha como un poco lejos. Les decía entonces, tenemos aquí el primer semestre, entonces ahí va a empezar el Pensum 2023. ¿Qué es lo que va a reemplazar en realidad el Pensum 2023? Cursos del primer ciclo. Luego va a tomar los del segundo ciclo, y si nos damos cuenta, como son 2 semestres, este es el equivalente de un año. Luego va a tomar el tercero, el cuarto ciclo, y aquí ya llevamos 2 años. En 2 años solo ha reemplazado los 4 ciclos. Luego va a ser lo mismo con el tercer año, luego con el cuarto y finalmente con el quinto. Significa que el 2014 en realidad va a desaparecer dentro de 5 años. En 5 años ya no va a existir Pensum 2014. No es que entró 2023, entonces ya desapareció, no, sino que es progresivo. ¿En qué les puede afectar a ustedes? Es que si dejaron un curso, por ejemplo, Conta 1, que no es prerequisito de nada, está en el primer semestre, en el primer ciclo, perdón, y ustedes ahorita no lo quieren llevar, lastimosamente, en el siguiente año entra el Pensum 2023. Si no, si no existe Conta 1, van a tener que buscar dónde o cómo pueden hacer esa equivalencia. Si no existe ninguna equivalencia, entonces lo que tienen que hacer es repetir o adoptar el Pensum 2023 y verificar cuáles son esos cursos que le permiten. Contabilidad, como no es prerequisito creo que de ningún otro curso, entonces tal vez no sería tanto el problema. El problema sí son otros cursos como por ejemplo algoritmos, Progra 1, cálculo, ¿qué? Álgebra lineal y todos esos demás cursos que sí se pueden ver afectados. En el caso de que ya no exista, tienen que comunicarse a la facultad y preguntar qué pueden hacer. Si definitivamente no pueden sacarlo en ninguna otra parte, les puede votar otros cursos y le van a tener que decir, repita por favor, para poder adaptarse a este nuevo curso, a este nuevo pensum, perdón. Pero eso es lo que va a ocurrir, o sea, sí hay nuevo pensum. ¿Dudas?
No, Inge, estamos claros, gracias. Sí, entonces tengan cuidado por favor con eso porque si les alcanza el pensum y ustedes tienen ese curso, pues ahí sí va a estar complicado. Y muchos están teniendo ese problema. Hay una persona que está ahorita en el 10º semestre, sí, 10º ciclo, pero tiene un inconveniente de que no sacó contabilidad 2. Entonces, como no hay conta 2, por eso es de que en esta, aquí decía conta 2, él no lo sacó. Conta 2 se da en el segundo semestre, en el segundo ciclo. Entonces, si ya no existe conta 2 dentro de este nuevo pensum que va a haber, va a tener muchos problemas. Y estos problemas para solventarlo es dinero. Entonces, sí, por favor, tengan cuidado. Bueno, entonces, Inge, disculpe, ajá, y lo que había mencionado de que iba a haber virtual, de que iban a haber clases en la central, pero usted dijo que del nuevo pensum, o sea que se va a empezar desde, solo va a haber clases de primer año o van a tener todas las clases y se va a ir corriendo así como los funcionarios. según la información es de que sí van a ver todos los del pensum 2014, porque no pueden meter de una vez el pensum 2023 para todos los ciclos. Entonces, sí va a haber para todo, o sea, parte del pensum 2014 y parte del pensum 2021. Pero sí va a haber eso. Pero para este caso, ustedes tienen que cambiarse de código de carrera. Bueno, no es código de carrera, sino es código de facultad. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna otra duda? No, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ¿cómo? ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, no hay. Entonces, continuamos. A ver, Anabela, ¿qué es OWASP? Eh, es una metodología de seguridad Ujú. ¿Para qué? para las aplicaciones web. Ujú. Metodología, es decir, que yo puedo me dice entonces cómo implemento esa metodología. Porque una metodología significa de que son pasos que yo puedo seguir para llegar a resolver un problema. Y como me está diciendo que es de seguridad, significa que estos pasos me resuelven el problema de seguridad. ¿Es así o no? ¿Alguien quiere colaborar con Anabela? Kelly, ¿qué es OWASP? Según la investigación, es un proyecto abierto en la cual se listan los problemas o riesgos de amenazas para aplicaciones web, los que son, bueno, están como los actualizan, los que son más frecuentes. Exactamente, Ajá, sí. así es. Walter, Walter Javier Juárez, ¿está presente? No, parece que Walter no. Marco Antonio, ¿está presente?
Sí. Lísteme 5 de los problemas más comunes que existen en las aplicaciones web. Bueno, según la investigación que hice, güey, de los fallos en el software, el diseño inseguro, que fue uno de los que metieron en la última actualización, la pérdida de control de acceso, los registros y supervisión insuficientes y los ciberataques en aplicaciones web. Ujú. Va. Hoy en día ya no es, se ha reducido mucho utilizando la parte del ORM, pero había un problema muy, muy frecuente que eran, o seguramente ustedes lo leyeron, y SQL Injection. ¿Qué es el SQL Injection? ¿Alguien que me pueda decir? SQL Injection, ¿qué es? No, no todos, solo uno. ¿Qué es SQL Injection? ¿No hay? Bueno, voy a preguntar entonces directamente a alguien. A ver, Ronald, ¿qué es SQL Injection? ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que tengo entendido y según lo que estuve investigando, es como una técnica para vulnerar la información que está directamente bueno, prácticamente es inyectar, va como dice la palabra, código que le permite al atacante inyectarlo dentro del mismo código programado o algo así, y le hace creer a la aplicación web que es el mismo sistema. Entonces le hace una respuesta con la información que él desea, ¿no? Ajá, así es. Bueno, si nos damos cuenta en esta gráfica, dice que existe esta aplicación. Todos sabemos que como nuestra aplicación es web, entonces utiliza la arquitectura HTTP. Tenemos nuestro servidor, que es el que se comunica. El cliente hace las peticiones al servidor a través de ese protocolo y el servidor se conecta a la base de datos. Si es otra computadora, es otro servidor, pues hace la conexión a través de la red, pero esto devuelve los datos. Sin embargo, existe lo que se llama SQL injection, o es que nosotros le inyectemos SQL a la aplicación, y por lo tanto él no va a pensar o la aplicación no va a entender que lo están atacando. Pero ¿cómo es que funciona eso? Resulta, por ejemplo, vamos a ver, pues, tenemos malas prácticas y vamos a ver, voy a buscar uno rapidito. Sí. Y voy a abrir. Por hoy vamos a dejar descansar un poquito el servidor, lo vamos a hacer un poquito más real y voy a hacer lo siguiente. Déjenme un segundo, ahorita les proyecto.
Bueno, por ejemplo, entonces tenemos esto. Voy a crear un nuevo archivo y le voy a llamar ejemplo.php. Lo voy a dejar en PHP porque he visto que muchos utilizan PHP y entonces es un lenguaje que conocen muy bien. Entonces, tengo esto. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una conexión a la base de datos utilizando un servidor, es decir, que podemos poner el DNS o la IP a donde se encuentra alojada nuestra base de datos, un usuario de base de datos y una contraseña. ¿Sí? También tenemos qué esquema es el que estamos utilizando. Creo que para todos esto no es complicado. Necesitamos una conexión a la base de datos. Entonces, en este caso, se utiliza la librería MySQLi, donde le envío el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos a la que quiero conectar. Verifico que hago una conexión y luego tengo este SQL. Si nos damos cuenta, ¿cuál es la tabla que estaba utilizando? MyWest. Esto lo acabo de copiar en el internet. Le digo que ¿sí? Le digo que que las columnas que quiero afectar son first name, last name, en email. Entonces, y que los valores son estos. Pero ¿qué pasa como nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como programadores? Venimos y declaramos una función. Por ejemplo, ahorita ya se me olvidó la sintaxis de PHP, pero digamos que tengo mi función y mis variables son las siguientes. Sería first name, first name, first name. Ahí está. En otra variable sería last name. La siguiente variable sería email. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a agregarlo dentro de nuestra función, o sea, la inserción de estos datos. Hago mi conexión. ¿Cómo hacemos? Le decimos, ok, entonces acá, por favor, usted concatene. Y concatenamos y hacemos de esta manera. $first. También concatene, yo creo que solo con agregar esto, no, parece que no. Recuerdo que era así. Voy a concatenar, le voy a dar last name, pero es $last name. Y el último, concateno, y le doy email. ¿Cuántos de ustedes esto es conocido? ¿Cuántos han hecho esto? ¿Lo han visto alguna vez? A ver, jóvenes, ¿lo han visto alguna vez? ¿No lo han visto? ¿Lo han hecho alguna vez? Y esto Y es que para... no le escuché la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto este tipo de código? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Han escrito de esta Sí, manera? Le envío, tengo la función, le envío los parámetros y concateno esas variables. Pero esto, jóvenes, es mala práctica. Esto no se debe de hacer.
Entonces, ¿qué debo de utilizar? ¿Qué se imaginan ustedes que debo de utilizar para esto? ¿Qué creen ustedes que debo de utilizar? ¿Cómo es que se forma el SQL injection? Miren pues, en este caso, aquí es en donde está la parte vulnerable. ¿Cómo es que puedo burlar este entonces del SQL injection? Pues le voy a decir lo siguiente, véanse bien o nótese que al final lo que va a formar, solo lo voy a copiar, donde lo tenía, aquí. Nótese que al final lo que nosotros queremos es un string con la siguiente estructura. Entonces voy a abrir un nuevo archivo. Solo que le voy a dar text file. Ese no era. ¿Sí? Luego voy a decir que es SQL. Al final lo que yo quiero es insertar esto. Esto es lo que a mí me interesa, o que se forme esa cadena. Pero ¿qué pasa entonces? Por eso le puse el color de SQL. ¿Qué es lo que hace el SQL injection? Recordemos que si nosotros tenemos un HTML y dentro de ese HTML le ponemos un input, damos otro archivo, new file, text, le voy a dar HTML, digo HTML 5 form, y aquí le pongo un textbox. Entonces, text. ¿Qué es lo que se forma aquí? Y este va a ser, ¿cuáles son los datos que pusimos aquí? First name. Muy bien. Entonces, en esta caja de texto, yo le voy a poder agregar la siguiente instrucción. Le digo, por favor, antes de hacer el post, como esto ya descubrí que hicieron una mala práctica de programación y están concatenando directamente texto, entonces hagamos lo siguiente. ¿Cómo creen ustedes que puedo burlar el SQL? ¿Cómo se imaginan ustedes que vamos a hackear ese SQL? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver. Yo creo, Inge, que no estoy muy seguro, pero recuerdo de que se podía hacer como que se omitiera parte de ese proceso y meterle nosotros la propia consulta, creo. O solamente Exactamente. alterar los parámetros, ya no me recuerdo bien. Va. Entonces, ¿qué pasa si yo le envío en esta caja de texto? Tengo mi input y lo voy a dejar aquí para que sea comentario, porque no tengo. En ese input yo le agrego lo siguiente. En lugar, como me está pidiendo full name, en lugar de poner Melvin Khalid, ¿qué pasa si le pongo cierre comillas, ponga coma, dos puntos y coma, y esto lo siguiente? Cierre comillas. Yo traigo este texto para acá, como la programación estaba aquí y solo concatene, o sea, reemplácelo por de esta parte, significa que cuando venga aquí John, no va a llevar guión en realidad, sino que hace esto. ¿Qué está sucediendo ahí? Si nos damos cuenta, ya está quedando
del color que sí lo interpreta, de un color en el que la base de datos ya lo va a interpretar. Entonces no está haciendo un solo comando, sino que está haciendo dos instrucciones DML. Obviamente alguien va a decir, sí, pero ahí no se va a ejecutar. ¿Cómo se va a ejecutar eso si ahí está marcando error? Obviamente es así, pero le puedo seguir. Lo que yo quiero ahorita que ustedes capten es cómo se va a ir formando el SQL injection. ¿Qué fue lo que hice aquí? Le inyecté SQL. ¿Y cómo lo hice? Pues solo aproveché la cajita de texto que dijeron que se llama first name. Solo, solo le inyecté texto. Solo le escribí cosas. Como del otro lado no lo están controlando, ¿cómo va a quedar? Aquí en este no lo están controlando, va a formarse este SQL y ya esta instrucción ya es válida. ¿Cómo evito entonces SQL injection? A través de sistemas web. O en este caso es a cualquier tipo de sistema. Siempre y cuando que manejemos una base de datos, lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Utilizar comodines. ¿Y qué significa eso de utilizar comodines? En lugar de Inge, hacer... escuche, Ajá. pero ahí, por ejemplo, ¿cómo hacen para determinar que está mal parametrizado esta instrucción? Solo probando. Ah, sí, solo probando. Sí. Ustedes pueden poner eso. Por eso les dije solo probando, porque aquí le metí este texto. Pero a eso vamos. Vamos a ir de que vamos a hacer una práctica de SQL Injection y se van a dar cuenta cómo es que funciona el SQL Injection y qué, no, y qué podemos obtener con SQL Injection. Entonces aquí, ok. Pero primero el concepto, luego la práctica. O sea, no sé si me explico, que lo que yo quiero es que vean en qué momento se partieron los comandos o hay otro comando. En este caso, si se dan cuenta, yo le puse al final, en el texto que le estoy enviando aquí, una comilla. ¿Qué tal si se lo quito? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta ahí, todavía me sigue marcando error, pero hasta aquí, esta instrucción puede que falle. Pero esta es otra instrucción que va a suceder, ya no va a fallar. Y este también va a fallar, pero una de ellas no va a fallar. Como está ejecutando las tres, ¿y cuál es el que a mí me interesa ahorita como atacante? Que funcione el que yo le estoy enviando. Y como tenemos otra mala práctica de utilizar root, por eso es que root no tenemos que utilizarlo, y siempre se los he dicho, entonces sí tiene accesos a MySQL Users. Y ya con MySQL Users digo, sí, pues aquí están sus usuarios. Y todavía, aún así, no ciframos la contraseña en la base de datos. Entonces va a ser más accesible. Todavía hasta es legible el texto. Lo encuentro y listo. Pero por eso les digo, vamos a hacer la práctica, pero lo que quiero por lo menos ahorita es de que ustedes vean cómo se va formando. Yo le doy acá. Entonces aquí me da error. Hasta aquí por eso le enviaba. Este no me da error porque sí se va a ejecutar bien. Nada más. Y si dicen, ok, quiero formar otra vez esto. Bien, entonces no le envío, hago lo siguiente, select 1, le doy espacio y que le ponga, no. O ya sabía que es un insert. ¿Qué tal si me invento cualquier otra cosa? También le envío insert, into, no, nada, abro paréntesis, envío esto, listo. ¿Se dan cuenta?
se va formando y me va quitando los errores. Solo haciendo uso del textbox que me dejaron en la mala programación. ¿Cómo evito entonces esto? Les decía, utilizando comodines. Para PHP, si no mal recuerdo, el comodín es esto. Entonces, si se dan cuenta ahí, no estoy concatenando nada. Entonces, el comodín, al final, cuando yo le doy la ejecución del query, antes de hacer el query, debo de llamar a algo que se llama setParam. No recuerdo en PHP exactamente cómo es, pero digamos que es con .setParam. Y aquí entonces ya le digo que donde se encuentra el parámetro, el primer parámetro, o sea, este primero, agréguele, solo es así, el valor que lleva username. Muy bien. Donde se encuentra en el siguiente valor, agréguele el parámetro, no era username, no, first name, sí, sí, Álvaro. Sí, disculpe que lo interrumpa. Es que Robin me acaba de escribir para decirme que hoy le tocó trabajar por la asistencia de ¿Quién me dijo eso? Robin Vázquez. So, ¿Está bien? Es cierto, no está conectado. Muy bien, sí, está bien, gracias. Cuando sea la asistencia me avisa, por favor. ok, ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que garantiza el comodín? Él viene y dice, voy a verificar qué tipo de dato es first name. Ah, es de tipo text, es de tipo varchar. Ok, como es varchar, entonces voy a hacer filtros. ¿Qué filtros voy a agregar? Como me están enviando este texto, entonces lo primero es verificar si hay apóstrofes. Si hay apóstrofes, le agrego otra apóstrofe. Y vean qué es lo que sucede cuando le agrega otro apóstrofe. Solo aquí tenía que sustituir. Era tenía que llevar el dato, entonces le pone los apóstrofes más el texto. ¿Qué sucedió? Sigue siendo solo el texto. ¿Por qué? Porque él se encargó de verificar los tipos de datos. Entonces, si en este es tipo de dato entero, él hace la garantía de que es un tipo, o hace la conversión de que es un tipo de dato entero. Y así sucesivamente se va con cada uno de los parámetros y lo va a ir sustituyendo para acá. Entonces no ocurre la inyección de SQL, sino que lo único que hace ahí, y ahí ya podríamos ver qué comando es el que está ingresando. Porque él hace esta sustitución. Algunos otros, dependiendo del lenguaje, lo que hace es quitar todas las demás instrucciones de ML. Si no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, entonces lo quito de una vez. Entonces al final solo me va a dejar esto. Sigue siendo una instrucción válida. Pero nos dimos cuenta, ya no funcionó. ¿Por qué ya no funcionó? Porque aquí él hizo el reemplazo. Si lo hubiera dejado así, esto ya se convierte en otro comando. Algo sencillito algo que es sencillito, pero sí que es muy perjudicial. Entonces sí se puede hacer eso. ¿Dudas, jóvenes? No, Inge, por el momento no. No hay dudas. Muy bien. Entonces, ahorita acabo de crear una máquina virtual. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con esa máquina virtual. Ahorita les voy a pasar un proyecto donde
vamos a empezar a hacer los ejercicios para la inyección de SQL. Y el mismo proyecto les dice qué es lo que tienen que hacer para poder resolverlo. Denme un segundo, solo voy a configurar el servidor. Iniciamos la máquina virtual. No, hoy no, porque ustedes van a hacerlo desde una VPS que acabo de crear. Entonces yo les voy a dar las credenciales y todo para que ustedes hagan sus prácticas. Pero sí lo quiero hacer real. Entonces, solo quiero copiar. Lo que no quiere conectarse por root. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, ¿a dónde se tienen que conectar? Es al siguiente servidor. Esta es la IP. Entonces, si le damos ahorita ejecutar, vamos a ver. Voy a ver si ya llego. Siempre cuando iniciamos lo que les decía, técnicamente ya podría conectar. Bien. Control. Bueno, cuando nosotros configuramos un servidor, tenemos que tener aspectos bien claros de qué es lo que estamos configurando. Una de ellas es lo siguiente. Entonces aquí ya estoy conectado al servidor, ¿sí? Entonces el usuario es root y la contraseña es, perdón, esa es la IP. La contraseña ahorita se los paso. Entonces, igual lo vamos a destruir en un ratito, así que no hay problema para qué es lo que vamos a hacer.
Bueno, si se dan cuenta, o si ustedes ponen esa ruta o esta IP dentro del navegador, no van a poder acceder. ¿Por qué? Primero, porque tengo que instalar mi servidor web o el que quiero que esté ejecutándose para poder interpretar HTML. En este caso, pues yo acabo de instalar Nginx. Entonces, si le dan System Control Status Nginx, ¿se dan cuenta? Dice que está activo, pero no puedo llegar. ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Del por qué no puedo llegar. Si ustedes ponen la IP dentro del navegador, no les dan ninguna respuesta. ¿Cuál creen que es el problema? El firewall. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué tengo que agregar? Reglas para que pueda controlar mi firewall. En este caso, si no estoy mal, el que trae por defecto Debian es UFW. Sí. Entonces, este es el firewall que tiene activo. Estoy en un sistema operativo Linux. Bueno, como acabo de instalar esto, le voy a decir que agreguemos la primera regla. Entonces le voy a dar UFW low. Digamos que le voy a dar el puerto 80, que es el que está ejecutándose ahorita Nginx. Entonces, ¿qué es lo que digo? Le doy Enter y sí, puedo hacer ahorita UFW status. Entonces, si se dan cuenta, y dice que los puertos que están habilitados es el 80 y el 22, tanto para IPv4 como IPv6. Técnicamente ahorita, si le dan conectar o si le dan ejecutar a esa IP, ya les tendría que lanzar el mensaje de Welcome to Nginx. No sé si alguien puede ponerlo en el navegador, por favor, y decirme si sí ya les muestra el mensaje. Ya, Inge. Va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner ahorita la URL de un proyecto y cada uno va a tener que crear su propia carpeta y hacer sus propias pruebas. Para ello, pues le voy a dar aquí. Compartir. Les acabo de lanzar, de enviar la URL. Descárguenlo, por favor, porque eso les va a servir. Yo ahorita lo estoy descargando y lo voy a subir. Crear una nueva pestaña. CD, Downloads, PS. Voy a copiar CSP. Una. Y le voy a decir que a través del usuario root se conecte a la IP de poner. Que lo copie a home. No, tiene que estar en root. Vamos a crear un usuario mejor. Voy a dar add user. Voy a poner mcalic. Listo, ya creo el directorio mcalic1. Entonces ahora le voy a dar aquí
mcalic 1 y está copiando ahorita el archivo hacia acá. %. Cuando ya copié el archivo, pues solo lo único que me corresponde. Pero aquí me está pidiendo el usuario. Le voy a poner el mismo. 1 omg.2022 omg.2022. No tengo nada, le doy loader, que yes, ¿sí? Entonces, técnicamente ya podría conectarme también utilizando el usuario mcalic, arroba la IP omg.2022. Le doy ls y si ya me encuentra ahí, entonces le voy a dar xzf 1 y ya tengo esto. Entonces, como ya tengo, ya solo lo tengo que mover. El usuario de root me muevo a la carpeta de mcalic 1 y ahora le doy mb. Le voy a dar muna, lo voy a copiar a var www html. Voy a crear mi carpeta, ¿sí? Entonces, técnicamente, como ya copié esa carpeta, ya podría darle diagonal mcalic 1. Bueno, todavía no. Nos lanza forbidden. Tengo que instalar PHP también. Espera. Ese ya. Instalar MariaDB. Enseña. Voy a decir que no. Sí, voy a poner el mismo 2022. Pero 2022 mg.2022. Te lo estoy diciendo porque les va a servir a ustedes para poder remotely yes. Vamos a decir, siempre mueva la base de datos y listo. Entonces ahorita ya podría dar -u root -p omg.2022. Listo, entonces le voy a dar create user mcalic 1 identify by el mismo mcalic 1, coma, y le voy a dejar que solo sea localhost
que solo permita conexión. Identify by. Creamos el usuario este. Aquí dice Google. Y le voy a ahora crear la base de datos. Y le voy a dar grant all privilege con mcalic 1 punto asterisco to mcalic 1. ¿Sí? Ya creé mi base de datos. Voy a ver si ya puedo conectarme. Más u mcalic 1 menos p mcalic 1. Listo. Ya puedo conectarme a mi base de datos. Entonces, voy a continuar. Al salir de esto, me vuelvo a conectar como superusuario, porque necesito todavía instalar PHP. Ahí solo configuré la base de datos. Ustedes ya solo tendrían que crear su base de datos y nada más. Vaya. Y ahorita la contraseña. ¿Cuál es? Entonces, las librerías que necesita. Listo. Menos V. He instalado la versión 4. Y ahora voy a ver si funciona mi sitio. Y ahora saliendo por vídeo. W ML. Voy a, me pide los datos. 127 1 1. Dejémosle root. No, nos complicamos. Root punto 2022 y la base de datos es mcalic 1. Ese es el que necesitamos. Voy a guardar, salir. También nos pide que dentro de la carpeta son directorios, portadas, tutor, JS, database. Database. Vemos esto. Sí. ¿Cómo hacemos un restore a una base de datos? A ver si se acuerdan.
¿Cómo hago el restore? Ahí tengo SQL. ¿Hago el restore, jóvenes? ¿Qué pasó con base de datos? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ahí SQL import. Te digo que el usuario es mcalic1 es root, porque estamos con root. La contraseña va a ser umg.2022. Quiero restaurar la base de datos mcalic1 y el archivo es esto. Doesn't exist. Ni siquiera. Hay una vista, el libro. ¿Cuál base de datos entonces? No hay. Bien. Realmente estos son comentarios, no debería. No me voy a hacer bolas. ¿Qué dice? Uy, era más fácil así.
Listo. Entonces, ya tenemos la base de datos restaurada. Ahora vamos a darle System Control. Apache. ¿Por qué muestra Apache? Descarga. Todavía no está identificando a PHP. Vamos a ver, es que ¿qué nos dice? Si le damos y este stat, voy a descargar. No, listo, va. Entonces, después de todo ese relajo que estuve haciendo, si nos damos cuenta, ahorita se lo veo. Si utilizan esta URL, la que acabo de crear, pues van a ver esta ventana que nos pide una cuenta y una contraseña. Entonces podemos darle registrar. Vamos a poner cualquier número, solo que no se les vaya a olvidar. Digamos que te voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mi clave va a ser mcali1. Mi nombre es Melvin Cali. Ahí. Creo que 2. No recuerdo cuál es el formato que tienen que llevar, pero eso lo podemos solventar. ¿Cómo lo solventamos? Pues nos conectamos a la base de datos SQL-U mcalic. Ya lo estuve haciendo hace ratitos, por eso no se lo proyecto. Voy a llamar use 1 select from usuario.
6, 8, 9. Eso es cierto, solo hasta aquí. A ver cuál es el match. Vamos a editar el archivo. Bueno, pero de la base de datos ya existe. Fíjese, está interesante. Ahora ya no está funcionando. Ok. Esta cuenta y existe esta contraseña. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, nos aparece esto. Pero también tenemos estos. Voy a mejor proyectar la ventana para que ustedes lo vean. Así se levantan los pop-ups. Si se dan cuenta, entonces esto, ¿cómo lo puedo atacar? Puedo utilizar estas URLs. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Primero necesito que ustedes levanten este sitio. Ya cuando lo tengan levantado, vamos a ver cómo está escrito el código fuente y vamos a hacer el ataque. Para hacer el ataque vamos a necesitar una herramienta, pero ahorita se los voy a indicar cuál es esa herramienta. Y se van a dar cuenta cómo podemos obtener, cómo es que funciona el SQL Injection para obtener esos datos. Y si nos damos cuenta aquí, si yo le doy exit, me voy a var, www, en clic, puedo ver la parte de libros. Libros, por ejemplo. Nos damos cuenta, trae el HTML, nos dice cuál es el que tenemos que leer de eso, y aquí tiene el código. Este es un JavaScript. Entonces, esto es para poder mostrar, y así sucesivamente podemos ir agregando, pero quería ver la parte de libro.class. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dice include conexión.inc, o sea, los datos de la conexión. Luego llama a la clase conectar, y esa va a ser la que prácticamente lo va a retornar, y va a ser la conexión. Entonces dense cuenta que aquí dice pues donde ID, y aquí está justamente las prácticas que tenía, pues donde ID está igual a esto. Necesitamos poder protegernos de esto, y tenemos aquí otro insert. Entonces, cada uno de estos son los que nos va a permitir poder hacer la inyección SQL. Entonces, por favor, ya les pasé los datos, la IP, la contraseña de root. Creen un usuario de sistema operativo. Si se dan cuenta, yo estoy conectado como mcalic. Agreguen un sitio con su usuario, y por favor, cuando terminen me avisan. Su sitio tiene que estar funcionando, o sea, es decir, que tienen que poder ingresar acá. ¿Cómo hice para saber cuáles son los datos que voy a utilizar? ¿Se dan cuenta? Aquí me está diciendo select. Aquí estoy haciendo un select asterisco from usuario. Aquí están la cuenta y la contraseña. En este caso, este es otro punto, pero eso ustedes lo van a ver en seguridad y auditoría de sistemas, cómo poder descifrar este tipo de contraseñas. Ahorita, esta persona fue el que hizo este sitio, entonces ahí no le estoy robando nada de propiedad intelectual. Pueden conectarse con este usuario, y esta es su contraseña, este otro usuario, y esta es su contraseña. Entonces esa es la que me funcionó. Si no me creen, pues voy a copiar esto, ¿ves? Voy a dar salir. Lo chistoso es que
A veces funciona y a veces no funciona. Para dar cuenta, ahora voy a copiar su contraseña. Su contraseña le doy pegar y ya me dejo ingresar. Entonces ahí están los datos. Entonces todos tienen que tener esto porque después vamos a hacer el ejercicio de inyección de SQL. Aquí mismo nos dice qué tenemos que hacer. Entonces, se dan cuenta, dice que vaya enviando estos datos, qué tenemos que hacer, cómo debemos de poder grabar nuestro, ¿sí? Cómo podemos hacer nuestras funciones y eso también creo que lo dice dentro de este código para poder hacer el ID. Utilizamos lo que les dije. Bueno, aquí podríamos validar, pero podemos utilizar los comodines y esos comodines son los que me permiten. Pero mejor hagamos el ejercicio de la inyección SQL. Entonces les voy a dar unos 10-15 minutos para que creen su sitio. Vamos a ver si ya hay alguien que lo empezó a hacer. No, no hay ninguno. Solo aparece. Bueno, entonces por favor, creen su sitio. Si no, si están trabajando desde Windows, utilicen la aplicación Putty para poder subir los archivos. O si no, descarguen CSP. Hay un instalador de CSP y ahí lo pueden subir. Es más, para hacerlo más sencillo, váyanse o solo copien lo que está en la siguiente dirección o en clic una.tar.pz. Entonces, si ya se conectan con su usuario, solo haga un cp diagonal home, diagonal mcalic1, muna.tar.cp, luego home y por ejemplo Anabela. Ya ni siquiera tienen que copiar. La base de datos, ya les dejé ahí donde se encuentra el script que tienen que copiar, está en la carpeta que vayan a descomprimir, database, ahí está, web, webd, así le puso el dueño de esta aplicación, entonces yo no cambié absolutamente nada. Pero es bueno para hacer este ejercicio.
¿Cómo van los demás? Solo Ronald ha aparecido ahí. No sé si ya. Vamos a ver si Ronald ya muestra su página. Ya logra acceder. ¿Cuál será la contraseña? Es Saúl. Empezar, sí. Él ya está. ¿Y los demás cómo van? ¿Cuál es el inconveniente? Muy jóvenes, ¿cómo van?
Lo que ustedes están finalizando ahí su ejercicio o subiendo su proyecto, configurando, más bien dicho, no es subiendo, es configurando. Les dejo entonces su zona. Me hace falta un punto nada más de las actividades de 10 y con eso completamos los 35, pero ya tendrían ustedes aproximadamente cuál es su zona. A esto deben de sumarle sus parciales y ya tendrían la calificación. Entonces, si alguno, como les decía, si tiene una objeción, pues con mucho gusto me lo puede hacer llegar y lo revisamos. Aquí está su asistencia. Hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí Ronnie. Ronnie no sé si está conectado, pero llega a 77%. Sí, si no estoy mal, creo que falté como dos o tres sábados. Pues 3 todavía es aceptable, más de 3 sábados creo que faltó, por eso es de que Bueno, hasta donde yo sé, solo tres. Bueno, hasta donde perdí la cuenta. revise, porque Sí. eso, si se da cuenta, solo es 77%. Significa que no tiene derecho a examen final. Ok, sí, yo hasta donde estoy consciente, sí, tres. Va, por eso le digo, revise y me cuenta. Me escribe, por favor, un correo y me dice cuánto faltó, qué días fueron los que faltaron y verificamos. Ok, ¿está bien? Muy bien. Y los demás, creo que los demás sí están bien, no hay ningún problema con ellos. Pues aquí tienen su nota sobre 35 puntos. No va tan mal. Jeffrey no va. Ronald tampoco. No va no va mal. Sigue siendo solo Ronald. A ver, los demás. Marco, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha puesto todavía su carpeta? Te estoy configurando, ¿Qué está configurando? Ni siquiera creando el está, usuario y todo. ni siquiera está su carpeta, ¿eh? Anabela. Inge, yo ya creé un usuario, pero la verdad no me acuerdo cómo hacerlo de la carpeta. Eso estoy investigando ahorita. Solo muévalo. Solo es MD. O sea, si ya lo MD, si ya lo copió, ya hizo una copia del archivo de Muna con CP y lo movió a su home. Ahora ya solo tiene que descomprimirlo, está en los XPZF. Luego le da a mover un MB. Para descomprimir, luego ya solo le da MD Muna o sería var www.ml. Listo, ya le crearía su carpeta. Luego ya solo se va al www y hace la modificación de los, de los datos de su base de datos para que se puedan conectar. Entonces, si se dan cuenta, hasta hicimos una publicación. Solo nos faltó agregar un dominio para esto. Pero como no nos alcanzó el tiempo para terminar de agregar ese dominio. Sí, quiero hacer el ejercicio de SQL Map.
los dominios gratis, siempre. Dice, sí podríamos utilizar uno, pero yo quería ahorita comprar un dominio de esos de $1 y después mostrarles cómo hacíamos la configuración para llegar a nuestra IP. Pero igual quiero hacer el ejercicio de SQL Injection. Yo me metí ahorita a la computadora del laboratorio. Ustedes lo pueden hacer en su computadora, no hay problema. Y bajé la carpeta de SQLMap. Entonces SQLMap me sirve para hacer SQL Injection. Y aquí me dice toda la documentación de cómo lo puedo utilizar. Entonces ahí, si no nos queda mucho tiempo, pues no lo pueden hacer, pero es SQLMap, así se llama el archivo, y su página es sqlmap.org. Le dan download y eso va a descargar una carpeta. Entonces lo pegan donde ustedes quieran, le ponen el nombre y ahí abren una línea de comandos. El que necesitan utilizar es sqlmap.py. Entonces, ¿cómo lo pueden utilizar? Python, tienen que tener instalado Python, .exe, bueno, solo Python. Sería sqlmap.py. Luego le tendría que dar -u, la URL, y en este caso sería la URL que quiero atacar. Y voy a atacar en clic. Vamos a ver, es M. Clic. Me parece ahorita. Siempre se me olvida la contraseña. Saúl. Listo. Es la URL que yo voy a atacar. Esta URL es una URL que ustedes pueden obtener desde el sitio. Y esto debe de ir en PCOMI. Según la documentación, solo tenemos que indicar patch y menos banner. Que no está instalado ahorita. Sí, no está instalado. Bueno, creo que sí está instalado. Lo que no está hecho es configurar. Descargar una versión. Parece ser que sí está instalado. C, archivos de programas. PuTTY, Postgres, no, de veras que no. X86. No hay Python. Entonces sí. Bueno,
Lo bueno es que aquí descarga rápido. Y le voy a dar el 3.10. Para Windows instalar 64 bits. Le doy ejecutar. Le voy a dar instalar. Ah, pero se me olvidó. Pequeño, pequeño detalle. Le voy a dar que sí. Porque ya no lo continué. Es porque aquí te digo que agregue a mi path. Así no configuro mi variable de entorno, sino que mismo lo voy a encontrar. Y como estoy dejando la base, el usuario root, entonces debería de mostrarme todo lo de la base de datos. Pero todavía que termine de instalar Python. Démosle un poquito de tiempo. Voy a deshabilitar esto. Le doy close. Listo. Técnicamente, ahora sí ya debería de poder funcionar Python. En cuenta me empezó a ejecutar. Me está diciendo que no está banner. Es menos va. Entonces ahí solo es de esperar un poquito a que haga su trabajo. Entonces ustedes pueden utilizar SQL Map para poder hacer eso. Using string. Screen. Probar. ¿Quiere?
WinPy. Ahora sí va. ¿Se dan cuenta? Empieza a ejecutar y ahí nos tiene que mostrar información al respecto. Yo solo puse una URL de mi aplicación y él me está haciendo ahorita la inyección. Aquí me está diciendo, ya existen herramientas entonces para hacer la inyección, no es que yo tenga que inventar esa herramienta, solo es WinPy. Hay que dejarle WinPy al principio. Es un falso positivo, si se dan cuenta dice ID libro, es un falso positivo. Empezó a hacer los queries y ahorita me está diciendo que si quiero esperar, obviamente le voy a dar que sí, le doy enter. Aquí sí, al principio, la primera vez sí se tarda un poquito ir a mapear todo lo que tiene que hacer para obtener los datos. Ya cuando traiga los datos, vuelvo a ejecutar el comando, solo que ahora le voy a decir que necesito utilizar cierta base de datos. Si ustedes ya crearon su base de datos, aquí ya me debería de empezar a mostrar esa base de datos. Entonces, voy a dejar vivo un par de días esta base de datos y ustedes, si se dan cuenta, dice María. Ya está descubriendo que es MariaDB, nuestra base de datos, o sea, ya está obteniendo esa información. Entonces les dejo aquí el comando que puse para que me funcione desde Windows. Copy, porque ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos 2 minutos de hecho. A la onda seguir quitándole el tiempo. Por favor, entonces suban su carpeta, así hacen los ejercicios, busquen información y aquí dice Dev, como lo instalé en Debian, entonces ahí está continuando. ¿Se dan cuenta? Dijo que está en Linux Debian y es un MariaDB. Entonces ahora yo le puedo decir, tráigame las bases de datos. Como le digo que base de datos es DBS. Existe cada una de las bases de datos. Pero era doble menos DBS. Vamos a ver si ahí sí me lo trae. Ahorita está esperando obtener la información. Solo hay que ver. Creo que no va a funcionar porque es menos, el comando es menos DBS. A ver si funciona solo con uno, y eso le di menos DBS. Ven, ahí ya está jalando las bases de datos. ¿Qué bases de datos son las que existen? Voy a ver si todavía estoy conectado. No, ya me desconecté. Si crearon su base de datos, ahí debe de aparecer. Bueno, si quieren, yo voy a mantener todavía la sesión en unos minutos a que me devuelvan la información. Pueden visualizarlo. Y si no, pues ahí lo dejamos, jóvenes, y nos vemos dentro de 15 días a las 7 de la mañana. Pero sí. Gracias, Inge. Disculpe una pregunta, solo con respecto a lo de la zona. Yo vi que tenía ahí 3 columnas de actividades, proyectos y zona. Si sumamos esos 3, ¿sería el total del punteo que tenemos? No. La última columna es el punteo.
Ah, ok, ya se le sumamos los parciales, me imagino. Los parciales, exactamente. Yo por eso les decía, no le puse, no les voy a dar la nota de los parciales. Entonces es de esa columna de que dice 35, es lo que ustedes tienen que sumarles sus parciales y ya tendrían su zona sobre 65 puntos. Ok, gracias, Inge. Muy bien. Sí, si se dan cuenta, ya apareció la base de datos RONA. Y ahorita viene a otra base de datos. No sé qué más base de datos, pero si se dan cuenta, en ningún momento yo estoy haciendo una conexión al servidor. Todo lo estoy haciendo a través de SQL Injection. Les vuelvo a repetir, ya hay herramientas para hacer eso. Y una de estas es SQL Map. Ya él se encarga de inyectarle, probarlo y obtener la información. No les quito más tiempo, jóvenes. Como les repito, yo voy a permanecer aquí hasta que finalice. Si ustedes quieren seguir viendo, pues no hay problema, pero ya pueden cambiarse de clase si tienen otra clase. Gracias, Inge. Inge no va a pasar asistencia. Ya la pasé, ya Ah, pues ustedes estaban trabajando. Ya pasé está bien. asistencia y ya dejé el de Robin también para el que lo dijo, así que no hay problema. Gracias, Inge. Feliz fin de. Igualmente, gracias. Buen día. Y así puedo continuar. Ya tuve las tablas y todo, pero nos va a llevar más tiempo. Así que feliz fin de semana, jóvenes.